Introducción. General Yosemite. Misterios sin resolver. Este especial explora los misterios y desapariciones inexplicables que han ocurrido en el Parque Nacional Yosemite, un lugar de majestuosa belleza que ha sido también testigo de tragedias desconcertantes. Desde principios del siglo XX hasta nuestros días, el parque ha sido el escenario de eventos extraños que dejan solo preguntas sin respuesta y familias devastadas. Esta serie de historias examina esas desapariciones llenas de misterio y una tristeza infinita. Los testimonios e investigaciones intentan arrojar algo de luz sobre estos casos, pero al final solo queda el silencio de la naturaleza y la desolación de la pérdida. Veamos la historia de Frederick P. Shepard, el primero en desaparecer en el Parque Yosemite bajo circunstancias inusuales. Historia 1. La desaparición de F.P. Shepard. Esta es la historia de un hombre trabajador que se adentró en la niebla y jamás volvió. Frederick P. Shepard, un joyero inglés, fue traído a San Francisco en 1902 por la reconocida empresa de joyería Shreve y compañía debido a su increíble habilidad y conocimientos en el oficio. Era un hombre dedicado y generoso. Aunque su familia no se trasladó a los Estados Unidos con él mantenía contacto constante con ellos y enviaba dinero para ayudarlos desde lejos. Mientras vivía en San Francisco, Frederick se hospedaba en el Hotel Concord y se hizo amigo cercano de la familia Rice, quienes lo describían como una persona noble, amable y llena de carisma. El Dr. Rice, en particular, recordaba con cariño la nobleza y el espíritu aventurero de Frederick. El 15 de junio de 1902, Frederick y un grupo de amigos, en su mayoría mujeres, decidieron ir de excursión en el Parque Nacional Yosemite. El plan era llegar hasta Sentinel Dome, un conocido punto de vista en el parque. Los primeros tramos del sendero transcurrieron en un ambiente alegre y lleno de bromas, y todos los presentes disfrutaban de la caminata. Sin embargo, a medida que avanzaban, una densa niebla descendió sobre el grupo, volviendo peligrosa la excursión. Ante esto, todos decidieron regresar al hotel, todos menos Frederick. Bromeando, dijo que él trataría de llegar solo, aunque nadie sospechaba que sus palabras iban a ser tan ominosas. Frederick siguió adelante, desapareciendo de la vista de sus amigos en la espesa niebla. Esa noche, cuando los demás regresaron al hotel, la ausencia de Frederick empezó a causar preocupación. Al no aparecer para la cena, sus amigos reportaron su desaparición y al amanecer siguiente comenzó una extensa búsqueda. Se formaron varios equipos de rescate, entre ellos soldados de la caballería estadounidense, amigos de Frederick, otros huéspedes del hotel y guías experimentados de la zona. La búsqueda se tornó intensa y meticulosa, con los rescatistas explorando cada rincón del bosque, llamando a Frederick a lo largo de todo el terreno. Sin embargo, la densa niebla regresó en varios momentos de la búsqueda, forzando al equipo a suspender sus esfuerzos debido a la falta de visibilidad. Finalmente, el 19 de junio, el periódico Oakland Tribune reportó lo siguiente: el hombre perdido está sin comida ni cobija y una llovizna pesada cubre todo el campo. Se está haciendo una exploración exhaustiva de cada cresta y cañón en kilómetros a la redonda del hotel. Seguramente lo encontrarán antes de la noche. Desafortunadamente, esa predicción optimista nunca se hizo realidad. Tras varios días de búsqueda fallida, los rescatistas decidieron traer perros rastreadores. El San Francisco Call reportó lo siguiente: desde cañón hasta pico, los sabuesos recorrerán el camino, guiados solo por la peculiar memoria de un olor captado de un guante. Rara vez los perros rastrean un olor tan precario y rara vez
se ha explorado un país salvaje en busca de una persona desaparecida con perros. Se cree que la única esperanza de encontrar a Shepard está en los perros, pues los caballeros y turistas en el valle llevan 4 días buscando al hombre perdido sin éxito. Sin embargo, incluso los sabuesos fallaron en rastrear a Frederick. No pudieron captar su olor en ningún punto durante la búsqueda, dejando a los presentes desolados y sin respuestas. En un artículo del periódico San Francisco Call, bajo el titular Sacrificio o Destino, se mencionaba lo siguiente: el joven Shepard podría ser el sacrificio que parece pagarse anualmente en el valle, como si fuera una especie de tributo al Minotauro de las leyendas, en compensación por el placer que el valle brinda a los visitantes. Aunque este comentario tiene un tono poético, pareciera sugerir que al menos una persona desaparece en el valle de Yosemite cada año. Incluso después de más de un siglo desde su desaparición, nunca se ha encontrado ni rastro de Frederick P. Shepard. Los equipos de búsqueda abandonaron el parque sintiéndose derrotados, con la certeza de que deberían haber sido capaces de encontrarlo. Sin embargo, Yosemite guarda sus secretos, y la desaparición de Frederick sigue siendo una de las historias más inquietantes en la historia del parque. Introducción a la historia. 2. A veces, buscar la belleza perfecta nos lleva a lugares de donde nunca regresamos. Esta es la historia de Frank, un fotógrafo que, al adentrarse en la majestuosidad de Yosemite, dejó de ser visto y desapareció en el misterio del parque. Historia 2. La desaparición de Frank Coleman. Frank Coleman era un hombre solitario que amaba la naturaleza y la fotografía. En el año de 1925 decidió emprender un viaje a Yosemite para capturar la belleza del parque, un lugar que atraía a fotógrafos de todo el mundo por sus paisajes imponentes y escenas naturales. Frank era un amante de la tranquilidad y disfrutaba de su propia compañía, pero siempre era educado y amable con quienes se encontraba en su camino. Se le describía como alguien con una pasión genuina por el arte de la fotografía. Al llegar a Yosemite, el 31 de mayo, Frank rentó una tienda de campaña en Camp Curry, uno de los sitios para acampar más populares del parque en ese entonces. Durante 10 días, Frank recorría el parque en solitario, siempre acompañado de su equipo fotográfico. Los otros campistas comentaban que siempre lo veían solo, caminando con su cámara en busca de la toma perfecta. A pesar de su preferencia por la soledad, era conocido por ser educado, bien hablado y accesible, ayudando a otros visitantes que no tenían su experiencia en fotografía. El 11 de junio, Frank salió nuevamente con su cámara para otra expedición fotográfica. Sin embargo, esta vez fue diferente. Frank jamás regresó a Camp Curry. En un inicio, los demás campistas pensaron que Frank había terminado su viaje y había regresado a la ciudad, algo que era bastante común, ya que el parque recibía a miles de visitantes que llegaban, acampaban por unos días y luego se marchaban. No fue sino hasta el 18 de junio, una semana después de que Frank fuera visto por última vez, que sus compañeros de trabajo en la ciudad se alarmaron. Al ver que no había regresado a tiempo, llamaron a Camp Curry para preguntar por él, y fue entonces cuando los guardabosques tomaron cartas en el asunto. Al revisar su tienda de campaña, descubrieron que sus pertenencias aún estaban ahí: su maleta, estuche de cámara y otros suministros fotográficos, pero de Frank no había señal alguna. Para iniciar la búsqueda, los guardabosques interrogaron a otros campistas y visitantes del parque. Aquí surgieron versiones contradictorias. Algunos dijeron que Frank había mencionado su intención de ir a Inspiration Point,
un lugar famoso por sus vistas panorámicas. Otros, sin embargo, dijeron que lo habían visto encaminarse hacia Yosemite Falls, un destino en dirección opuesta. Esto creó un gran problema para los equipos de búsqueda, ya que ahora tenían dos puntos de partida que estaban en extremos opuestos del parque. Las búsquedas en ambos lugares fueron intensas y contaron con numerosos voluntarios que peinaron los senderos y la vegetación. Sin embargo, tras días de búsqueda, no encontraron ninguna señal de Frank Coleman. Los rescatistas mencionaron que no había indicios de una lucha o algún suceso violento, ni ninguna pista que sugiriera hacia dónde había ido. Era como si el bosque lo hubiera absorbido por completo, dejándolo desaparecer sin rastro. Lo que parecía ser una excursión tranquila con su pareja se convirtió en un enigma que desconcertaría a todos. Esta es la historia de Ginny, una mujer que, en un solo momento, desapareció en las profundidades de Yosemite. Historia 3. El caso de Ginny Hessel. Era el 9 de julio de 1995, un día claro y cálido en el Parque Nacional Yosemite. Ginny Hessel, de 37 años, llegó al parque con su pareja, Mike Monahan, con quien había estado en una relación por más de 10 años. La pareja vivía en Fresno y decidió hacer una pequeña excursión para disfrutar de la belleza natural del parque. Según los planes, conducirían por la carretera Glacier Point Road para disfrutar de las vistas antes de hacer una caminata. Mientras conducían por el parque, cerca de Summit Meadow, tomaron una decisión inesperada: separarse momentáneamente para disfrutar de actividades distintas. Mike, con sus binoculares en mano, decidió quedarse en un área para observar aves, mientras que Ginny, que no compartía ese interés, optó por realizar una caminata corta por su cuenta. Pasaron unos 15 minutos y Mike regresó al auto, pero Ginny aún no volvía. Al principio, él pensó que solo se había demorado explorando, pero los minutos pasaban y ella no regresaba. Preocupado, comenzó a preguntar a otros excursionistas y empleados del parque si la habían visto, describiéndola con su atuendo de camiseta, shorts y botas de senderismo de cuero, pero nadie recordaba haberla visto en esa área. La preocupación de Mike aumentó y, alrededor de las 12:30 de la tarde, decidió buscar ayuda y condujo hasta la estación de guardabosques más cercana. Los guardabosques actuaron con rapidez y comenzaron una búsqueda intensiva. En menos de 45 minutos, el equipo de rescate llegó a la escena y comenzó a extenderse por el área, rastreando cada rincón. La búsqueda se intensificó cuando se sumó un helicóptero con tecnología de imágenes térmicas. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, no lograron encontrar ni un rastro de Ginny. Al día siguiente, el equipo de rescate continuó con perros rastreadores, pero los resultados fueron extraños. A pesar de intentarlo en diferentes áreas del bosque, los perros no lograban captar el rastro de Ginny, lo cual era inusual en un caso de desaparición reciente. Esto llevó a los rescatistas a especular que tal vez ella no se encontraba en el bosque, y algunos comenzaron a sospechar de la posibilidad de que hubiera ocurrido un acto violento. Los rumores e interrogantes sobre Mike aumentaron, ya que a algunos les parecía sospechoso que se hubieran separado durante el recorrido. Sin embargo, Mike fue interrogado y sometido a una prueba de polígrafo por el FBI, la cual pasó sin problemas. Además, los agentes revisaron su vehículo y no encontraron evidencia de que él hubiera dañado a Ginny. Las autoridades lo descartaron como sospechoso, pero eso solo intensificó la pregunta de fondo. Si Mike no tuvo nada que ver con su desaparición, entonces, ¿qué le había pasado a Ginny? Durante la operación de rescate,
Los investigadores encontraron una pista inquietante. 2 huellas de botas que coincidían con el calzado de Ginny fueron halladas en sitios distantes, una cerca del automóvil y otra cerca del sendero que lleva al valle de Yosemite. Sin embargo, entre estos 2 puntos no había rastro alguno de huellas intermedias, algo que los rescatistas consideraron extraño. Si Ginny se había perdido y encontrado el sendero, debería haber continuado hasta recibir ayuda. Los rescatistas organizaron la búsqueda en torno a la última huella, pero el área fue explorada sin éxito y los perros no detectaron ningún olor que los guiara. Con el paso de los días y la falta de resultados, la búsqueda oficial fue disminuyendo hasta detenerse por completo. Sin embargo, una amiga de la compañera de cuarto de Ginny, Maureen McConnell, no se dio por vencida y contactó a una escuela de rastreo en busca de ayuda. Tom Brown Jr., jefe de la escuela, envió un equipo de expertos para colaborar en la búsqueda. Tom realizó entrevistas con familiares, amigos, el propio Mike y los guardabosques para obtener una idea del carácter y posibles comportamientos de Ginny. Tom detalló una teoría intrigante. Explicó que, al entrar al bosque, el sonido del viento a través de las hojas podía sonar como autos en una carretera cercana. Quizá Ginny, confundida, pensó que al caminar en esa dirección encontraría una vía de escape, lo que pudo haberla guiado más lejos de donde comenzó su caminata. Consultando el mapa original de la búsqueda, Tom señaló áreas más alejadas que no habían sido exploradas, basándose en la dirección en que Ginny habría caminado. Aunque Tom no logró encontrarla, la teoría resultó ser sorprendentemente cercana a la verdad. 2 pescadores encontraron el cuerpo de Ginny el 3 de septiembre, casi 2 meses después de su desaparición. Estaba en un pequeño estanque del río, a aproximadamente 5 kilómetros del lugar donde había desaparecido y a solo unos kilómetros de la predicción de Tom. Sin embargo, lo más desconcertante fue la ubicación. Los pescadores encontraron el cuerpo en una zona tan remota que los guardabosques tuvieron que utilizar un helicóptero para recuperarlo. Los oficiales del parque, al ver el lugar, declararon que era casi imposible llegar ahí sin equipo de escalada. Nikolai Coco, una vocera del parque, señaló: "No creemos que el cuerpo haya sido llevado por el agua hasta ese sitio, porque el arroyo está lleno de escombros. La ubicación remota y las difíciles condiciones del terreno dejaron a todos con una gran duda. ¿Cómo logró Ginny llegar hasta un sitio tan peligroso y aislado?". A veces, la experiencia y la preparación no son suficientes para protegernos de los peligros invisibles. Esta es la historia de Michael, un experto excursionista que desapareció en un sendero que conocía bien y nunca fue encontrado. Historia 4. El caso de Michael Allen Fisher II. Michael Allen Fisher II, un hombre de 51 años, era un excursionista experimentado con más de 30 años de práctica en las montañas y bosques. En junio de 2005, Michael decidió emprender una nueva aventura en Yosemite, uno de sus lugares favoritos para hacer senderismo. Con un permiso en mano para recorrer el lado más remoto del embalse Hetch Hetchy, Michael planificó un recorrido preciso y bien trazado, típico de su estilo meticuloso y prudente. Su ruta lo llevaría desde el Hetch Hetchy hasta la zona de Rancheria Falls, subiendo luego al lago Vernon, la montaña Tiltil y el área de Beehive, antes de regresar al embalse. A lo largo de su camino, varios testigos lo vieron en puntos clave de su ruta. La última vez que alguien lo vio, estaba tomando el sendero del norte, rumbo a la montaña Tiltil. Michael debía haber regresado el 19 de junio, fecha en la que vencía su permiso. Pero cuando no apareció, su familia,
alarmada, alertó a las autoridades. El 21 de junio, guardabosques, equipos de búsqueda y rescate de 5 condados, perros entrenados y helicópteros fueron desplegados rápidamente en la zona. Se iniciaron búsquedas intensivas a pie y por aire alrededor del área, pero durante los primeros días no se encontró ninguna señal de Michael. Justo cuando los esfuerzos parecían no dar frutos, los rescatistas hicieron un descubrimiento crucial. La mochila de Michael fue hallada cerca de la montaña Tiltil, pero estaba en un lugar extraño, fuera del sendero y sin signos claros de por qué habría abandonado su camino. La ubicación de la mochila planteó muchas preguntas, pues se sabía que Michael era muy cuidadoso con sus pertenencias y jamás habría dejado su equipo sin una razón importante. Además, su experiencia en el campo le daba un conocimiento profundo sobre los peligros de desviarse de los senderos establecidos. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿qué había hecho que Michael se desviara? Al revisar la mochila, los informes no fueron del todo claros. Algunos decían que la mochila contenía un mapa y una botella de agua. Otros afirmaban que estaba vacía o con objetos faltantes. La falta de claridad en los reportes sumó confusión al caso, pero el hecho importante era que, a pesar de la extensa búsqueda en un radio alrededor de donde se encontró la mochila, no se hallaron más pistas. Los perros rastreadores no captaron ningún rastro y los helicópteros tampoco lograron detectar signos de su paradero, algo que parecía imposible considerando la amplia experiencia de Michael. Para aquellos familiarizados con leyendas sobre la naturaleza, el caso de Michael evoca el concepto de el llamado de la montaña, una creencia de que las montañas, bosques o ríos pueden llamar a ciertas personas, especialmente a quienes se internan solos en la naturaleza. En esta historia, algunos han llegado a pensar que tal vez Michael fue atraído hacia un área fuera del sendero por alguna presencia invisible, pues su experiencia y prudencia en el senderismo hacían improbable que se desviara sin un motivo claro. A pesar de gastar $500,000 en la búsqueda, las autoridades nunca lograron encontrar el cuerpo de Michael ni alguna otra pista significativa. Su desaparición sigue siendo un enigma, un recordatorio de que la naturaleza, por más familiar que sea para algunos, puede tener rincones desconocidos e impredecibles donde aún los más experimentados pueden perderse para siempre. Una excursión grupal puede parecer segura, pero a veces el destino tiene otros planes. Esta es la historia de George, un hombre que, en compañía de su grupo de iglesia, desapareció misteriosamente, dejando solo preguntas sin respuesta. Historia 5. La desaparición de George Penka. El 17 de junio de 2011, George Penka, un hombre profundamente religioso de 51 años, decidió visitar Yosemite junto con un grupo de su iglesia. Proveniente de Hawthorne, California, George formaba parte de un contingente de 80 miembros de la congregación que habían planeado pasar el día explorando el parque. La excursión comenzó sin inconvenientes y un grupo de 20 personas, entre ellas George, decidió emprender el conocido sendero hacia las cataratas Yosemite. El sendero es una ruta claramente señalizada y bastante transitada, ideal para un grupo grande con personas de varios niveles de condición física. Después de un ascenso exigente, el grupo completo llegó a la cima alrededor de las 2:40 de la tarde, disfrutando de las impresionantes vistas y de un merecido descanso. Fue en ese momento cuando decidieron dividirse en pequeños grupos para regresar a su propio ritmo. George, quien medía 1,78 metros y pesaba aproximadamente 109 kilos, caminaba en la parte trasera del grupo, lo cual
parecía adecuado para alguien que prefería tomar el camino con calma. A medida que los demás avanzaban, poco a poco comenzaron a separarse más, y en algún momento George se quedó detrás, caminando solo. Los miembros del grupo no se preocuparon demasiado, pues pensaban que él terminaría por alcanzarlos, o en el peor de los casos, que seguiría hasta el fondo del valle de Yosemite por su cuenta. Sin embargo, cuando todos se reencontraron al final del sendero, George no estaba. Al principio, sus amigos asumieron que tal vez se había adelantado hacia el valle, donde se habían planeado actividades para más tarde, pero conforme pasaron las horas, se dieron cuenta de que algo no estaba bien y finalmente notificaron a las autoridades del parque. Esa misma noche, los guardabosques comenzaron una búsqueda preliminar en el sendero, esperando encontrarlo en alguna parte del camino. No obstante, no había ni rastro de George. Al amanecer, se lanzó una operación de búsqueda a gran escala, con más de 100 rescatistas explorando la zona. Los helicópteros sobrevolaron la ruta de las cataratas con cámaras térmicas y unidades de perros rastreadores se unieron al esfuerzo, pero todos los intentos fueron en vano. Durante varios días, las búsquedas en un área de 180 kilómetros cuadrados, que variaba en altitud entre los 1,200 y 2,400 metros, no arrojaron ninguna pista sobre el paradero de George. Algo que desconcertó a todos fue la falta de señales de que George hubiera salido del sendero o experimentado algún tipo de accidente. Los equipos de rescate comentaron que el sendero es bastante claro y que cualquier desviación sería evidente. Además, ninguno de los otros excursionistas en el parque informó haber escuchado algo que pudiera indicar que George estaba en problemas. No hubo gritos, ni ruidos fuertes, ni señales de lucha que pudieran haber alertado a alguien cercano. Después de casi una semana de búsqueda intensiva, las autoridades comenzaron a reducir los esfuerzos, enfrentándose al doloroso hecho de que no había absolutamente ningún indicio de dónde podría estar George. Ni su ropa ni sus pertenencias fueron encontradas y los equipos de rescate regresaron desconcertados, sin ninguna teoría clara que explicara cómo alguien podía desaparecer tan completamente en un sendero tan transitado. A medida que pasó el tiempo, el caso de George Penka se convirtió en uno de los muchos misterios sin resolver de Yosemite. Su desaparición en un sendero donde caminaba acompañado y a plena luz del día continúa siendo un recordatorio de que, en ocasiones, el destino nos guarda sorpresas incomprensibles, incluso en lugares donde creemos estar seguros.